En esta noche he preparado un tema al cual le he denominado ¿cómo vencer el rechazo? ¿Cómo vencer el rechazo? En nuestro diario vivir, mis hermanos, nos topamos con muchas personas que se sienten rechazadas. De hecho, muchos nos sentimos rechazados más de alguna ocasión por muchas clases de personas, pues ya sea en nuestra familia, en nuestro colegio, en la universidad, en el trabajo, dentro del noviazgo, dentro del matrimonio. A veces hay momentos en los cuales nos sentimos rechazados y eso es algo normal y eso es algo que se está constantemente. Hoy en día hay tanta competencia, hay tanta competitividad, entre los jóvenes hay tanta rivalidad que a veces es bien fácil poderse sentir rechazado en un mundo que por lo general solo busca satisfacerse a sí mismo y difícilmente busca el beneficio de los demás. Y por lo general, cuando alguien va en contra de alguna forma de pensamiento o de alguna forma de actuar de ya sea un cierto grupo, por lo general siempre se te denomina rechazando a las personas que están en contra. El rechazo puede ser por personas que nos estén rechazando o por circunstancias, porque tanto puede ser alguien que me esté rechazando o por las situaciones que se me están dando por las cuales yo puedo sentirme rechazado. Fíjese que al hablar de rechazo, así como leímos, se nos viene a la mente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que nuestro Señor es un ejemplo claro de rechazo, de gente que lo rechazó. Los escribas, los fariseos, las autoridades lo rechazaban y no aceptaban que Él fuera el Cristo. Fíjese que por eso yo les he dicho cuando a veces damos los anuncios que este evangelio de Juan de eso se encarga, de presentarnos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, porque las personas que les acabo de decir, ya sea los fariseos, los escribas, las autoridades, no querían recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios. Lo podían ver, mire, como un maestro, lo podían ver como un buen profeta, así lo podían ver, pero no como el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos no aceptaban eso. Entonces el hecho de no aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios, estaban rechazando a Jesús. Viendo Jesús, fíjense que viendo a Jesús nos damos cuenta que hoy en día existen también los mismos tipos de rechazo. Así como en ese momento rechazaban a Jesús las autoridades, a veces también hoy en día hay mucha gente que discrimina y que rechaza a cualquier persona, como te digo, que va en contra de algún pensamiento, de algún grupo, de alguna forma de actuar de algunas personas, y llega un momento de la marginación. Y mire, y son cuestiones bien difíciles, que si alguien no está bien fundamentado, fácilmente puede cometer una locura, fácilmente puede cometer algo que lo puede llevar a cometer algo en contra de las cosas de la voluntad de Dios. Y fíjese que mucha gente que se siente rechazada comienza a esconderse detrás de vicios, detrás de mujeres, detrás de otros amigos. Y fíjese de que ahí es donde vienen los problemas tanto para uno como para la familia, que en este momento a veces puede estar, digamos, ser afectada por los rechazos que esté pasando a alguien dentro del mismo hogar. Mire, a veces entre los mismos hermanos. Si hay hermanos que uno puede llegar a sentirse, mira, es que quieren más al pequeño o quieren más al grande. Yo les he comentado a ustedes, en mi casa somos 4, tú y yo, tú y ella, no, somos 4, están mis 2 hermanos menores, está mi hermana y estoy yo que soy el mayor, pero me voy a enfocar en los 2 últimos. Y los 2 últimos, prácticamente estaba el tercero que era el chinchín de la casa. Pero en eso no se quisieron quedar quietos mis papás y de repente tuvieron un 4.º hijo más. Tienen un 4.º hijo más y viene de Barranco al otro. Con mi hermana, ella y yo no tuvimos ni un problema porque ella prácticamente y yo nacimos casi, yo apenas tenía 8 meses de haber nacido cuando mi mamá le dieron la buena noticia que estaba otra vez embarazada y prácticamente nos llevamos bien poco tiempo. Entonces con mi hermana crecimos juntos y nos llevamos bien. En el caso de mis hermanos no. Llegó un momento en el cual mi mamá protegía tanto al pequeño, al más pequeño, que el otro se sentía rechazado porque todo el tiempo le echaban a él la culpa de las cosas que el pequeño hacía. Mire, llegó un punto en que mis hermanos no se hablaron
¿Por causa de qué? De sentirse rechazados. A veces nos pasa eso. Mire, el problema de las pandillas es ese. El problema de las pandillas es de que, mire, los jóvenes se sienten aceptados por un grupo de personas, aunque no les digan lo que hay detrás de eso, aunque no les digan las consecuencias de eso, pero se sienten aceptados. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hogar, a veces ellos creen que no reciben lo que quieren. Y a veces donde nosotros, tal vez como adultos, en el caso de los padres de familia, es de estar atentos a las cosas que nuestros hijos hacen, de estar pendientes en lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos ven, porque el enemigo sutilmente puede engañar. Con que a veces el enemigo engaña a los adultos, ¿cuánto más no puede engañar a un joven? Hace poco veía eso, estaban haciendo un estudio y creaban en el Facebook creaban algo falso. Y invitaban, se hacían amigos de personas adultas y creaban citas, hacían citas y con personas adultas. Y fíjense que caían. Los adultos hacían citas con desconocidos y de repente cuando llegaban a un lugar, llegaba la policía y hablaba con ellos. ¿Verdad que usted está esperando a tal persona? Y la persona se quedaba asustada. Y decía ahí, si pueden engañar a un adulto, ¿cuánto más no pueden engañar a un joven? ¿Cuánto más no pueden engañar a un niño? Y fíjese que son cosas que hay que estar pendiente, porque a veces la gente por el rechazo anda buscando satisfacer el rechazo donde no lo va a hallar. Fíjese que me lleva a esto, que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo rechazaron, ¿cuánto más no nos pueden rechazar a nosotros? El rechazo puede verse de varios puntos de vista, pero ¿qué es el rechazo? Fíjese que tengo aquí, rechazar es contradecir lo que alguien expresa. Alguien puede decir en los grupos de trabajo, en las tareas, cuando de repente se reúnen en grupo y alguien da una idea y de repente, no, mira, la idea de este no sirve, mejor vámonos a la otra, y comienzan a despreciar. Mire, yo una vez recuerdo, estaba en cuarto grado, hace poco, no hace mucho, fíjese de que estaba en cuarto grado y fue el único año que a mí me eligieron como presidente del grado. Y de hecho fui presidente porque mis amigos, ahí entre ellos habían decidido que yo iba a ser presidente. Y como éramos la mayoría, era un aula de unos 10 alumnos en ese entonces, y yo tenía como 6 eran mis amigos, así que entre ellos me hicieron, y no por ser el más popular, sino porque nunca me llevaba nada, así que dijeron, oye, para que lleve la oportunidad. Mira, a mí nunca se me olvida que en una de esas reuniones que tuvimos y estábamos dando ideas, y vengo yo de vivo, quiero dar mi idea, y sale la que era la más busa en ese entonces, la de solo 10, y me dice, mira, la verdad que tus ideas no sirven. Mira, yo me sentí marginado en ese momento. No, yo sentí que casi lloro, sí, porque era fuerte, no lloré. Pero fíjese que a veces en las decisiones, en las opiniones podemos sentirnos así rechazados. Y mire, y la verdad que de jóvenes son crueles, no miden consecuencias. Entonces podemos sentirnos, digamos ir en contra tal vez de una decisión. También un rechazo puede mostrar oposición o desprecio a una persona, a un grupo, a una comunidad. Hoy en día, por lo general entre las comunidades hay mucha división y hay tantas razones. También a veces entre los grupos. Mire, en los colegios se arman grupos y ahí, bueno, usted bien sabe, se arman grupos de trabajo y por lo general siempre terminan siendo los mismos. Y mire, y que uno de aquel grupo intente romper el esquema y venirse a otro grupo, no tan fácilmente lo aceptan. Es bien difícil. Y entonces son de los tipos de rechazo que uno vive todos los días. Y fíjese que esto no solamente es en el colegio, a veces lo llevamos hasta el trabajo, lo llevamos hasta las universidades, lo llevamos en las colonias. Y quieras o no, son cosas que estamos viviendo y que si no sabemos ponerles un alto, muchos pueden llevar a cometer locuras. Alguien que se siente rechazado difícilmente podrá ser un vencedor. ¿Sabe por qué razón? Porque está viendo las cosas conforme la aceptación del mundo y no conforme la aceptación de Dios. Y muchas veces al sentirnos que el mundo no me acepta, entonces ¿qué hago? Comienzo a deprimirme, comienzo a alejarme. ¿Por qué razón? Porque busco más agradar a los hombres y no busco agradar a Dios. Y cuando yo busco agradar a los hombres, déjame decirte, siempre te vas a meter en problemas. Porque con el mundo nunca vas a quedar bien, pero con Dios sí. Con Él sí vas a quedar bien. Fíjese que ese mismo sentimiento, el hecho de sentirnos rechazados, es lo que a veces no nos permite avanzar, nos limita. Comenzamos a decir, yo no puedo, porque alguien me dijo que no podía, porque alguien me dijo, mira, vos no servís para nada,
Mira, bueno, yo les he comentado la vez de nuestro compañero que jugábamos fútbol y literalmente rechazado lo hicimos. Y él pudo haber buscado otra cosa. Pero cuando alguien decide buscar cumplir sus sueños, nada lo detiene. Yo le he comentado, años después le rogábamos que jugara con nosotros, porque era el mejor defensa que había en la colonia. Después de no poder nada, hasta pie plano era. Pero mire, increíblemente él tenía los propósitos claros. ¿Y qué lo pasó? Lo llevó a superarse. Eso mismo quiere Dios de nosotros, que las cosas que tú puedas estar viviendo no te detengan, no te limiten, sino que al contrario, mantengas tus metas claras. El hecho que el mundo te diga no puede, tienes que entender que eso es lo que el mundo dice, pero no es lo que Dios está diciendo de ti. Hay una diferencia entre ser rechazado y sentirse rechazado. Hay una gran diferencia, porque yo puedo ser rechazado por alguien, pero si yo no le permito a esa persona que me haga sentir rechazado, no me voy a detener, porque existe eso. Y lo que pasa es que la misma inseguridad, a veces la misma inseguridad que uno tiene es la que te hace sentirte rechazado. Hay gente que va a buscar trabajo y de repente es que yo no tengo las opciones, es que están pidiendo que sea un licenciado, están pidiendo experiencia, y a veces ni siquiera ni siquiera quieren ir a dejar un currículum y ya se sienten rechazados, cuando Dios tal vez está abriendo puertas. Igual en los colegios, mire, en las universidades, la gente, mire, por lo general usted sabe que para entrar a la nacional es una competencia terrible la que hay, es una gran competencia. Y depende de las actitudes, depende de lo que tú quieras superarte, que te puede llevar a poder entrar a una universidad. Pero si de repente en una te dicen no, por eso vas a tirar la toalla, no, al contrario, es una oportunidad para ver la mano de Dios, para ver cómo Dios te puede respaldar. O sea, que no es lo que la gente te diga, es si tú le permites a esa gente que te haga sentir rechazado. Dios quiere que tú vivas una vida en victoria. El detalle es que cuando tú por la inseguridad te sientes rechazado, eso es lo que te lleva a una derrota espiritual, y ya no quieres intentar, te desanimas, ¿para qué voy a la iglesia? Dios no me ayuda, y comenzamos a buscar culpables y comenzamos a buscar refugio donde no hay. Fíjese que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue una persona que fue rechazado aún por sus propios amigos. En el caso de Judas, creo que todos conocen esa historia. Fue rechazado aún por uno de las mismas personas que estaba con él, que se sentaba con él, que comía con él, que vio todas las cosas que Jesús hacía. Por uno de sus mismos amigos fue rechazado. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, lejos de desanimarse, cumplió su propósito. Él lo cumplió. Recuerda esto: el ser rechazado no debe afectar tu caminar. Tu mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Ahí debe estar tu mirada. Que alguien te diga no, eso no es lo que Dios ha dicho para ti. Que alguien te cierre la puerta, eso no significa que Dios ya te la haya cerrado. Que alguien te esté rechazando, eso no significa que Dios te esté despreciando. Al contrario, es la oportunidad para que veas la mano de Dios en tu vida. Es la oportunidad para que veas que tú no estás solo, que Dios va contigo, que Dios va guiando tus pasos, que en este mundo, dice la palabra de Dios, va a haber de toda clase, va a haber aflicciones, va a haber desprecios, pero Él venció al mundo y por Él nosotros somos más que vencedores. ¿Qué tienes que hacer? Confía en Dios. Existen diferentes tipos de rechazo y hoy quiero solamente enfocarme en 3 tipos de rechazo. A veces puede haber rechazo en tu propia familia. La Biblia nos habla de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Yo creo que la mayoría lo conocemos. Usted sabe que José fue un soñador y él, dentro de sus sueños, él veía cosas que tal vez para sus padres, aún para sus hermanos, tal vez iba a ser locura. No podían entenderlo porque obvio, eso es lo que uno ve a través de nuestros ojos. Pero José tuvo una visión de lo que Dios tenía para su vida. Y estas mismas cosas fueron los que a él lo llevaron a ser rechazado por sus propios hermanos. Usted conoce la historia. Él fue metido a un foso, pensaron que se iba a morir, no, se murió, fue vendido, fue esclavo en una casa, de repente fue a parar a la cárcel. Pero dentro de todo eso, José, él tenía bien claro sus propósitos. Él sabía que lo que él era, sea lo que sea que viviera, nada lo iba a hacer moverse de su fe. Es feo cuando uno es rechazado por su propia familia. Yo creo que es el peor de los rechazos,
Porque a la larga, bueno, puede rechazarte tu novia, puede rechazarte tu novio, puede pasar eso, pero ser rechazado por tu propia familia, con las personas que vives, que duermes, con las personas con las que comes, con las personas que te reciben, con las personas que te despiden, y ser rechazado por tu propia familia, yo creo que es de las cosas más difíciles. Eso es lo que José vivió. Fíjese que en medio de cualquier tipo de rechazo que tú puedes vivir, ten presente esto y tenlo presente en tu corazón, que tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. Eso leímos en el versículo que empezamos. Dice, fíjese que dice la palabra de Dios, dice que Jesús a lo suyo vino. Él vino a cumplir un propósito. Se está hablando al propósito que Él venía, y Él venía a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Pero después dice, mas los suyos no le recibieron. Ahí se está refiriendo a su nación. Hace una diferencia. Por eso dice, a lo suyo vino, su trabajo. Dice, y después dice, y los suyos no le recibieron, refiriéndose a su nación, a los de su nacionalidad. Pero vea lo que dice en el 12, y aquí está lo bonito: mas a todos, esos somos nosotros, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Cuando te recibe, cuando tú eres un hijo de Dios, tú tienes todos los derechos, un privilegio que un hijo tiene. ¿Cuántos? Bueno, aquí hay bastantes padres de familia, tienen sus hijos. Y aquel que se meta con uno de sus hijos, no, hombre, ahí le saca la espada, le pega bibliazos, le saca la sombría, lo que sea. Hace poco vi un chiste de una persona que no le importó por defender, tenía su perrito así, y de repente lo quisieron atacar, hasta el perro le tiró así. Y si usted se mete con uno de sus hijos, usted hace cualquier cosa, hasta se hace enemigo. Imagínense si eso nosotros, siendo humanos con un montón de defectos, somos capaces de hacer por un hijo, cuánto más nuestro Dios no puede hacer por nosotros. Entonces tú no estás solo, Dios está contigo. Por eso dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, o sea, cualquier cosa, usted va a seguir a Dios, que nada lo detenga. ¿Por qué razón? Porque nuestra mirada está puesta en Jesús. Recuerda esto y tenlo presente en medio del rechazo. Recuerda que tú eres la niña de los ojos de Dios. Vea lo que dice Zacarías, por si quiere respaldar esto. Vea lo que dice Zacarías, y habla de eso. Zacarías, páginas de libros que cuesta encontrar porque no leemos la parte de los profetas menores. Está después de Ageo, para que la encuentre. Ageo, Zacarías. Vaya, y si no, pues véngase de Mateo, Malaquías y Zacarías, para que sea más fácil. Zacarías capítulo 2 versículo 8. Zacarías capítulo 2 versículo 8 dice la palabra de Dios: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Vea bien esto. Está hablando que cualquiera que te tocó, cualquiera que te haga daño, no te toca a ti, toca a Dios. Porque tú eres un tesoro especial, porque tú eres un hijo de Dios, porque porque Dios te ha elegido a ti. A pesar de todos los defectos que tengamos, a pesar de todos los errores, Dios te ha elegido a ti. Entonces tú te puedes rechazar tu propia familia, te puede rechazar hasta en tus relaciones de noviazgo. Mire, en los jóvenes hay que tener mucho cuidado en eso, porque para un joven que tal vez en sus primeras relaciones de noviazgo, la primera decepción, mire, muchos hasta se pueden llevar a un suicidio. Hace poco oímos de una cipota que se tiró en la puerta del diablo. Imagínense pagar unos 50 para tirarse. No, o sea, imagínense, o sea, hoy ¿por qué cobran? Ya más adelante ni van a saber que era gratis eso. Nosotros todavía lo sabemos. Ahí extrañase que ya cuando de unos años le diga a los jóvenes, ahí va a ver que se está volviendo viejo. Pues sí, lo que quiero llegar, imagínense hasta dónde lleva el rechazo, hasta dónde lo lleva la gente. Tienes que recordar que Dios te ama. Ve más allá del rechazo. Mira a Jesús derramando su sangre por ti. En estos días eso recordamos. Muchos a veces lloramos con la película, nos remuerde la conciencia, pero más deberíamos de ver de que si Él murió por nosotros, es porque Él nos amaba. Dice la palabra de Dios, uno de mis versículos favoritos, que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él murió por usted, Él murió por mí, por amor a nosotros.
Él quiere lo mejor para ti. O sea, que te rechace el mundo, pero con solo que tengas el amor de Dios lo tienes todo. A veces le damos vuelta y eso es lo que pasa. Pensamos, valoramos más el amor del mundo que el amor de Dios. Valoramos más el amor de una familia que el amor de Dios. Valoramos más el amor de un noviazgo que el amor de Dios. Valoramos más el amor de una amistad que el amor de Dios. Y cuando nosotros debemos de ver de que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, ve más allá. El ser rechazado que no te haga retroceder o huir de tu casa, porque muchos hasta ese punto los lleva al sentirse rechazado en la familia. Yo voy a huir de mi casa o quitarte la vida. Recuerda que a José, mientras más lo rechazaron, más Dios lo ponía en alto. Fíjese hasta dónde Dios lo llevó. Después de ser rechazado por sus amigos, Dios lo salvó. Por sus hermanos, perdón, Dios lo salvó. Después de ser vendido, Dios lo volvió a salvar. Después donde él estaba en la casa, fue acusado de algo que no había hecho y fue metido en la cárcel. Si usted lee, dice que Dios extendió más sus misericordias a él. O sea, vea cómo es eso. El mundo te puede rechazar, pero Dios más te va a bendecir. Dios más te va a respaldar. Y fíjese que aún dentro de la cárcel, Dios se acordó de él y lo puso en un lugar en alto. Lo llevó hasta lo más alto. Dicen que él era el segundo después de Faraón. A mi ver personal, él era más que Faraón, porque él es el que se encargaba de la comida. Usted sabe, y ahí es como hoy en día. No se pelee con el cocinero que le va mal. Ahí usted bien sabe eso. Ahí de la cocina, peligro si se mete con él. No, mejor tranquilo. Entonces José, él era encargado de toda la provisión alimenticia de la nación. Entonces ve hasta dónde Dios lo llevó. O sea, aquí quiero llegar. El mundo lo rechazó, la familia lo rechazó, pero Dios nunca lo rechazó. Y eso es lo que debes tener presente. Mientras más puedas sentir rechazo, velo como la oportunidad de ver la mano de Dios en tu vida. Segundo grupo de personas que pueden rechazarse, tus amigos. Vamos a Job. Job capítulo 19. Job, una persona que usted conoce muy bien, sufrió mucho, pero vean lo que dice Job capítulo 19 en su versículo 19. Dice la palabra de Dios, Job 19, 19. Job es un ejemplo de rechazo. Dice la palabra de Dios: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Vean bien esto. Job, usted sabe que la Biblia lo describe que no había otra persona como él. Job era alguien justo delante de Dios, era perfecto delante de Dios, pero aún así él tuvo que sufrir algo muy, muy difícil, que creo que muchos de nosotros, viviendo algo así, tiramos la toalla, nos rendimos, nos vencemos. Job no. Job se mantuvo, dice la palabra de Dios, que él mantuvo su integridad, a pesar de lo que su misma esposa lo rechazó, a pesar de que sus mismos amigos lo rechazaron, porque sus amigos, muchos de ellos, los tres que llegaron, en vez de darle palabras de aliento, ¿sabe qué hacían? Lo acusaban, le decían: es que vos algo has de haber hecho, es que vos algo has de haber pecado, porque si no, no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Fíjese que recuerdo que antes se había puesto muy, muy de moda eso, que la gente decía, cuando a alguien le pasaba algo, alguna enfermedad o algo, decían: es que anda en pecado. Así decían. Hoy, gracias a Dios, como que se ha calmado un poco eso, pero antes era común escuchar eso. Así eran los amigos de Job. Llegaron y le decían: no, hombre, es que en pecado anda. Mira, a Job le decían: si tú confesares tu pecado, Dios dice que Él es fiel y de Él te va a perdonar. O sea, le estaban dando salida, pero Job decía: yo no he pecado. O sea, Job estaba siendo rechazado por sus propios amigos. Puede ser que tus amigos te rechacen por diferentes cosas. A veces te pueden rechazar porque tú intentas agradar a Dios, y tú sabes que tal vez ellos no quieren agradar a Dios, y eso a veces te puede llevar a causar rechazo. Esos pleitos de religiones, todo tipo de religiones que hay. A veces, mire, uno a veces intenta evitar temas por evitar rechazos, y lo hacemos de una manera inconsciente. Aún uno de adulto a veces lo hace, porque dice: mejor me evito un pleito, un rechazo por algún desprecio, y evito ciertos temas. Y uno dice: no, de política, religión y fútbol, eso es pleito, decimos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que puede llevar un pleito y después hasta podemos perder. Mire, todos podemos vivir eso con los amigos, porque hay diferentes formas de pensar. Ahora imagínense por creer en Cristo Jesús. A veces entre los mismos amigos se da, especialmente cuando aunque fuera un liceo cristiano, un colegio cristiano, una universidad cristiana, suceden todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces te rechazan por tu fe, a veces te rechazan por lo que tú crees,
A veces te rechazan porque tú buscas de Dios, porque tú vas todos los días a la iglesia. Mira, que este es un gran religioso. Yo recuerdo, mi papá me comentaba de que él al principio, por ser cristiano, él lo rechazaban en la empresa. Aún tenía su propio amigo que lo rechazaba en la empresa. Pero llegó un momento que ese propio amigo, con mi papá no se rindió. Ese propio amigo después le pedía un consejo a él. Él mismo después le pedía ayuda a él. Porque el mundo te va a querer rechazar por ser cristiano, porque va en contra de tu fe, porque va en contra de lo que ellos creen. Recuerda que el mundo busca agradar al mundo. Tú y yo no, tú y yo estamos buscando agradar a Dios. Recuerda que es mejor ser rechazado por querer agradar a Dios que ganarte al mundo y vivir sin esperanza. Porque hay dos finales: el que nosotros tenemos en Cristo Jesús y el que tiene aquel que no cree en Jesús. O sea, hay dos diferencias. No podemos, y el detalle que tú tienes, que vas a aprender a tomar decisiones. En el caso, ¿vas a agradar a tus amigos o vas a agradar a Dios? De hecho, la palabra de Dios me enseña de que el que busca amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Y la palabra en ese sentido es bien, a veces es un poco fuerte. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros despreciamos lo mejor por lo peor, cuando debería ser al revés, y apoyar o buscar más de Dios, que es el único que en realidad merece nuestro amor, merece nuestra entrega, merece todo lo que nosotros podemos darle, porque nadie hay como el amor de Cristo Jesús para nosotros. Es lo que nosotros debemos de buscar. Mire, tu tesoro no está en el mundo. Recuerda esto: tu tesoro está en los cielos. En este mundo tú puedes hacer buenas cosas, está bien. Estudia, prepárate, compra, haz cosas, pero tu tesoro no está aquí. Tu tesoro está en los cielos. No que el mundo, que las personas, que tus amigos. Mire, a veces los más populares tienden a hacer eso. El más popular de cualquier lugar siempre intenta ver de menos digamos, al nerd o aquel que parece más humilde, por no decirlo de otra manera. Pero ¿a qué quiero llegar? O sea, así es el mundo. Pero cuando tú tienes tu mirada puesta en Jesús, mira, ¿qué importa lo que la persona diga? Tú tienes que mantener tu mirada puesta en Jesús, porque Él es el único que merece lo mejor. Mire, recuerda que por cada rechazo Dios trae una bendición. Por cada rechazo. Ve lo que le pasó a Job. Todos conocemos la historia de él. Sus amigos lo despreciaron, pero dice la palabra de Dios que al final el nivel de vida espiritual de Job mejoró, porque él lo dice al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él aumentó su nivel de vida. Él aumentó su nivel de vida personal. Y fíjese que qué bonita la palabra de Dios, porque parte de eso, parte del reconocimiento de Job, parte de que él mejoró su vida espiritual, y por ende todo lo demás Dios lo añadió. Ahí es donde se cumple que cuando dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué es primero? Buscar de Dios. No agrades al mundo, agrada a Dios. A veces vas a tener que ir en contra de las decisiones de tus amigos. No te importa el rechazo, porque a la larga siempre va a ser mejor buscar de Dios. Otro grupo que te puede rechazar, y creo que este es el más difícil, en la misma congregación. Vea lo que dice Lucas. Vamos a Lucas 5:30. Y este es el que más me preocupó. Lucas capítulo 5, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Vea bien esto. O sea, fíjese que a veces existen varios tipos de rechazo, y dentro de la congregación a veces uno puede ser rechazado por ser muy tímido, y a veces hasta por el testimonio que tengamos. Y dentro de la congregación se puede dar eso. A veces, mire, a mí me causa gracia, y nosotros, bueno, hoy tuvimos una reunión con los jóvenes, y yo ahí estoy motivándolos de que no tengan pena de pasar a orar, que no tengan pena, porque muchos cuando vienen aquí a orar, yo les digo: mire, tienen que orar, no tengan temor. O no oran en su casa, les digo yo. Digo, tal vez no oran, porque pues si no tuvieran temor para pasar a orar. Y muchos aquí cuando vienen con tanto temor de que muchos a veces ni saben lo que dicen. Una vez escuché a una hermana, no voy a decir quién fue,
Digo, aquí mire, digo, cerremos nuestros rostros e inclinemos nuestros ojos. Y mire, yo creo que nadie se dio cuenta. Oye, ya se lo conté yo. Mire, y quieras o no, o sea, a veces la timidez te puede llevar, no, yo no lo vuelvo a hacer, me da miedo. ¿Por qué razón? Porque no lo vuelvo a hacer. Hace poco le dijimos a una hermana, mira hermano, usted va a orar. Mire, se puso roja como tomate, que yo se tenía miedo que desmayara. Yo, no, tranquila hermana, tranquila, va a pasar otra persona. Ahí volvió el color, ahí se volvió su color. Pero ¿a qué quiero llegar? A veces esa timidez puede llevarnos a sentirnos rechazados. ¿Por qué razón? Porque le tenemos miedo. Nos sentimos tímidos, es que ¿qué van a decir de mí? Yo les dije a ellos, miren, si ustedes creen que yo no me pongo nervioso, si cuando yo me paro aquí a predicar, a veces ahí voy temblando yo también y me siento ahí, comienzo, cierro mis ojos, Señor, ayúdame, sí. Ahí todo, porque uno se pone nervioso. Mire, puede uno haber predicado, cuántas veces ha predicado, pero siempre uno se pone nervioso. Aún cuando me pongo a cantar alabanzas, yo digo, ¿usted cree que no me pongo nervioso? A veces lo que hago, mejor cierro los ojos y me imagino que no hay nadie. ¿Y por qué? Porque uno se pone nervioso también. Pero ¿qué hay que hacer? No permitir que la timidez me detenga. Porque si yo le permito eso, ¿de cuántas cosas espirituales me puedo yo privar? ¿De cuántos privilegios me puedo yo privar? No, aquel no lo pases a orar porque ese miedo tiene rechazo espiritual, rechazo en la congregación. No, hombre, mira, a ese no le pidas que colabore si ese miedo le da a venir o a hacer un drama por timidez. Y nosotros permitimos eso. Nos da temor. Y a veces Dios quiere que tú tengas privilegios. Ten presente esto: si Dios te ha elegido es porque Él ha visto lo que hay dentro de tu corazón. Dios no ve la apariencia, Dios ve tu corazón. Entonces si tú estás aquí no es por casualidad, es porque Dios tiene algo especial para ti. A veces nos rechazan dentro de la misma congregación por nuestro testimonio. A veces tenemos, mire, quieras o no, en las congregaciones hay un patrón de vida que uno debe tener y debe de ser así, porque si no también fuera un desorden. Tiene que haber normas, tiene que haber reglas. Pero a veces lo malo es cuando a veces llevamos las cosas a un extremo. Mire, y le digo porque yo viví esto y me voy a privar de decir la congregación, porque yo lo viví. Yo recuerdo que cuando yo me estaba buscando de Dios, me metí en una congregación, no del tabernáculo. Tampoco quiero decir que en el tabernáculo no puede pasar eso, pero ¿a qué quiero llegar? O sea, yo me metí en una congregación que eran bien ceñidos, bien estrictos. Entonces llegó un momento en el cual yo no me sentía del todo cómodo. No me sentía cómodo. Mire, cuando yo estaba ahí, que el hermano, que no sé qué, me invitaban, comíamos y yo compartíamos, era algo bien bonito. Pero dentro de mí no me sentía bien. Entonces decidí moverme de iglesia, porque no me sentía bien, sentí que no era para mí. Y fue así como yo fui a parar el tabernáculo. Y me gustó. Mire, media vez yo les dije, mire, voy a estar en el tabernáculo. Mire, los que nunca más me volvieron a hablar. Así, sinceramente, me veían, pasaban y solo así me hacían, solo me levantaban las cejas así, y yo, o sea, ¿por qué razón? Porque ya no estaba acorde a lo que ellos creen que así debe de ser. A veces logra pasar eso. No puedo también evitar que a veces nosotros cometamos errores, que tal vez pueda ser que cometamos errores. Y en base a eso, a veces la gente hasta nos llega a marginar dentro de la congregación. Mira, a aquel no le hablé porque, mire, bueno, lo voy a poner así. Hay lugares donde las disciplinas son tan duras que de repente, mire usted hermano va a estar sentado y de castigo usted se va a sentar hasta la última fila. Y así lo hacen. Le digo porque yo lo vi. Cabal, a la gente que disciplinaba, llegaba a la iglesia, cabal le tenían apartado su puesto en la última. Hacía, que si se sentaba adelante, ahí se lo acababan o lo mandaba el mismo pastor que paraba. Decía, no vamos a empezar a predicar hasta que el hermano tal se siente donde debe sentarse. Imagínense, o sea, sucede, a veces sucede. Y dentro de las congregaciones yo le estoy contando ejemplos extremos. Pero qué tal a veces cuando dentro de nosotros mismos, o a veces nosotros no evitamos. Mire, nosotros decimos a los jóvenes, salude. Y fíjese que los adultos lo hacen fácilmente. La mayoría de adultos, y yo veo que vienen bien amables, Dios les bendiga hermano. Pero la mayoría de jóvenes, bueno, usted sabe, pasa. Y a veces cometemos esos errores. Y lo que sucede es esto, que por lo general después dicen, no, es que a los jóvenes ni saludan. A veces por detallitos nos podemos llevar a ser rechazados. Y porque eso, mire, quieras o no, eso va a suceder.
Jesús nunca rechazó a nadie y aún así lo criticaban. Fíjese que en el caso de los apóstoles, los estaban criticando porque ellos se sentaban a comer, dice con publicanos y pecadores. O sea, vean bien eso. No crea que lo estaban criticando porque se sentaban a beber. No esté pensando eso, no. Porque se sentaban con publicanos y pecadores. Póngale que estaban bebiendo fresco para que no vaya a pensar otra cosa, ¿va? Estaban bebiendo fresco de uva, ¿va? Entonces, ¿a qué quiero llegar? O sea, pero los criticaban porque estaban con pecadores, con publicanos. Uy, mira aquellos con quien están sentados. Mira aquellos, no, hombre, y reclamaban. A veces nosotros nos damos cuenta y Jesús se lo dice. Vea lo que dice en el versículo. Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a amarnos. Fíjese que Jesús nunca rechazó a nadie, aún así los criticaban. Jesús siempre quiso ayudar. Nosotros no estamos llamados a ser jueces, nosotros estamos llamados a ayudar a los demás. Es deber de nosotros ayudar a los débiles, a aquellos débiles en la fe. Por eso es que nosotros, como tal vez los adultos, o en el caso de maduros en la fe, es nuestro deber ayudar a los más débiles, a guiarlos, a cuidarlos. Mire, recuerda esto: si te rechazan, no te desanimes. Dios levanta tu cabeza en medio de cualquier lugar donde tú estés. Ve el caso de José. Lo rechazó su familia, lo rechazaban los extranjeros, pero donde él estaba, Dios lo puso en alto. Si no te dan privilegios, porque sucede eso, y no te dan privilegios, Dios te tiene en la lista de personas que Él va a utilizar. Si tú estás aquí, es porque tú estás en la lista de Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios tiene pensado hacer contigo. Pero lo que yo sí sé, que si tú estás aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. Es porque Dios quiere lo mejor. Entonces, ¿cómo venzo el rechazo? Porque no puedo solo quedarme con eso. Tenemos que aprender entonces cómo venzo el rechazo. Recuerden esto, que el rechazo es un sentimiento negativo que causa mucho daño. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Debes tener presente que tú para Dios eres importante. ¿Cuántos lo creen? Ve lo que dice Juan 3:16, versículo muy conocido, lo pudiéramos decir, pero quiero que lo leamos. Juan 3:16, dice la palabra de Dios. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Para Dios tú eres importante. Si no, Dios no hubiera mandado morir su Hijo por nosotros, porque Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo yo digamos, enfrento el rechazo? ¿Cómo yo venzo el rechazo? Recordando que Dios te ama. Te pueden rechazar tus amigos, te pueden rechazar tu familia, te pueden rechazar en la misma congregación, en la misma iglesia, donde sea. Los mismos líderes te pueden rechazar, pero ten esto: Dios te ama. Y si tú tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Fue Dios quien murió por ti, no fue otra persona. Fue Él el que murió por ti. Fue Él el que entregó su vida por ti. Si tú entiendes esto, déjame decirte, lo demás va a salir sobrando. ¿Por qué razón? Porque te puede rechazar el mundo, pero con solo que tú tengas el amor de Dios, tú lo tienes todo. Por eso me gusta aquel pasaje en la Biblia que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, otra versión dice: ¿qué más puedo pedir? Otra versión dice: tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Jesús es tu pastor. Él te ama y Él está cuidando de ti. Él quiere lo mejor para ti. Dios quiere tu corazón para cambiar tu llanto en gozo. Es lo que Dios quiere. Entrégale tu corazón a Jesús y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, porque ya no vas a estar buscando agradar al hombre, vas a buscar agradar a Dios, y con Él lo tienes en todo. Entonces, ¿cómo venzo el rechazo? Primero, recordando que para Dios eres importante. Número 2, trata como te gustaría que te trataran a ti. Mateo 22:39. Recuerda, para Dios es importante, pero esto es bien importante también. Dice: trata como te gustaría que te trataran a ti. 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea bien esto. O sea, viene la palabra de Dios, les dice: mire, Señor Jesús, ¿y cuáles son los dos principales mandamientos? Uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué le está diciendo? Que tú no le vas a hacer a los demás lo que tú no quieres que te hagan.
Y yo ponía algo por aquí. Hay dos cosas bien claras. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si tú sembraste desprecio, por lo lógica, a alguien se la va a querer desquitar. Pero fíjese que yo he notado algo, que aquellas personas que son bien dadas, bien entregadas, mire, cualquiera les ayuda. A veces sin andar pidiendo ayuda, cualquiera les ayuda. ¿Sabe por qué razón? Porque sembraron. Porque no vieron a las personas, no vieron solo agradar a sus amigos, no, aún agradaron a aquellos que a veces despreciaban, aquellos a veces que tal vez la gente los veía de menos, a eso buscaron agradar. ¿Por qué razón? Porque había el amor de Dios en ellos. Eso es lo que tú tienes que hacer. No, si tú que te has sentido rechazado, ¿sabes qué tienes que hacer? Empieza a tratar a las personas como te gustaría que trataran. Te vas a encontrar con un montón de gente que va a hacer cosas diferentes. Pero como la palabra de Dios me enseña que por cuanto se lo haces a un pequeño, se lo haces a Dios. Entonces cuando tú haces algo a una persona, por muy pequeño que sea, déjame decirte lo que es a Dios al que estás agradando. Y tus caminos van a ser agradables a Dios. Y cuando mis caminos son agradables a Dios, aún a mis enemigos hace estar en paz conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No pagar mal por mal, al contrario, pagar bien, ayudar a cualquier persona. Nosotros tenemos la oportunidad de ayudar. ¿Sabes qué? Es la oportunidad de comenzar a sembrar. Ya tal vez cosechamos muchas cosas malas. Es el momento de cambiar eso. Ayuda a quien sea necesario. Jesús nunca cambió a pesar del rechazo. A pesar de que Él estaba en la cruz. Y aún en la cruz lo estaban rechazando. Aún en la cruz le criticaban. Aún en la cruz le decían: tú que salvabas a otros, sálvate a ti mismo. Enfrente de Él comenzaban a hacer pedazos su ropa. Pero Él que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía claros sus objetivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siga el ejemplo de Dios. Jesús tenía sus objetivos bien claros. Si tú has decidido cualquier cosa que has decidido que sea agradar a Dios, entonces que nada te mueva. ¿Qué tienes que hacer? Siembra. Y vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar. Y número 3, no te desvíes de tus propósitos. Como te dije, Jesús tenía sus propósitos bien claros. Hebreos 12:2. De hecho ahí está escrito, pero lo vamos a buscar. Uno de nuestros versículos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea bien esto. No te desvíes de tus propósitos. No te desvíes. La palabra de Dios me enseña esto, que Jesús, Él recibió oprobio. Él recibió la muerte de cruz. O sea, Él sufrió la muerte de cruz. Él sufrió la cruz. Pero eso no lo desvió, porque Él sabía, Él tenía un gozo puesto delante de Él. Él sabía que algo iba a ser diferente. Tu mirada está en la eternidad con Cristo, así como Él ahora está sentado a la diestra de Dios. Vean lo que dice en el último: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía que lo del sufrimiento de la cruz era un proceso para llegar ahí. ¿Y por qué estaba Él ahí? Para poder interceder por ti, para poder interceder por mí, para poder interceder por nosotros, para darnos una mejor salvación, para darnos vida eterna, para que nosotros tuviéramos la oportunidad. Porque lo que nosotros podíamos hacer, no podíamos hacer, Él lo hizo en la cruz, para darnos una nueva vida. Tu morada no está acá, tu morada está con Él. Eso es lo que tiene que mantener tu mirada. No te fijes en la gente. Al contrario, no desvíes tus propósitos. Al contrario, mantén tus propósitos con la mirada puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que a Jesús lo hizo vencedor. Eso es lo que Él le llevó a poder estar donde Él, coronado de gloria. Y hoy por Él, por el nombre de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos salvación. Estas pruebas, lo que tú puedas estar viviendo, cualquier tipo de rechazo en tu familia, con tus amigos, en tu relación de noviazgo, en tu lugar de trabajo, con tus compañeros. Mire, esas pruebas no son para perder la vida, no lo son. Es para que le entregues más tu corazón a Dios. Eso, velo así. La palabra de Dios me enseña esto, de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo es todo. Entonces, lo que estés viviendo, velo como la oportunidad de acercarte más a Dios. Velo como la oportunidad de crecer más en Dios. El rechazo es un obstáculo a vencer, y tú eres un vencedor. Porque la palabra de Dios también me dice eso, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, porque hemos vencido al mundo. Si Jesús no se rindió, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo? Fíjense que fueron las palabras que una vez mi papá a mí me dijo, y que
a mí me impactó mi vida, porque en mis momentos más difíciles, en los momentos que yo me sentía solo, abandonado, yo nunca me voy a olvidar la vez que mi papá me dijo: mire, hijo, si ni Jesús se bajó de esa cruz, usted tampoco se rinda. Porque Jesús tenía bien claro que si estaba en esa cruz era por amor a nosotros. Era por amor a nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Viva lo que viva, mantenga su mirada en Cristo Jesús. Que no te haga, que el desprecio de un amigo, que una mala relación, que aún hasta tus propios hermanos, eso que no te mueva, al contrario, que te haga ver que es la oportunidad para poder alcanzar la bendición de Dios. Mire, recuerda esto: Dios te ama como eres, y es por ese amor que vale la pena vivir. Ahí decimos, entre las cosas de nuestro pastor: nunca te rindas. Y va a venir de todo, van a venir críticas, pero si tú confías en Dios, entonces tú vas a decir con toda convicción: Señor, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted lo cree, le regalamos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.